a comenzar este estudio con un par de alabanzas. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Señor, venimos delante de ti esta mañana pidiendo que hables a nuestras vidas, prepare nuestros corazones, Señor, y que podamos salir renovados, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, hola. Todo lo que significa hacer esto de esta forma, pero estamos muy pronto a poder juntarnos en forma presencial. Tenemos que dar algunos toques todavía a la sala y, si Dios quiere, en 2 semanas más nos juntaremos en forma presencial. Así que son muy bienvenidos y bueno, como vieron está mi hija Andrea y ella nos cooperó con sus canciones, con alabanzas. Así que vamos a orar y vamos a ir al tema. Son muy bienvenidos, familia. Padre, gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, y por toda la paciencia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que esta mañana nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 15. Vamos a ver versículos 1 al 21. Nos tomamos 2 semanas en el capítulo 14 hablando acerca de los débiles en la fe. Y como conclusión nosotros podemos decir que en realidad nosotros somos libres en Cristo y que aquel que es maduro en la fe puede disfrutar de su libertad, pero que ésta queda completamente condicionada a no dañar la fe más débil de hermanos. O sea, claramente no podemos ejercer nuestra libertad si eso va a dañar a algún hermano en Cristo. Y tenemos el ejemplo del Señor. A Él se negó a sí mismo y sabemos que nosotros como creyentes, teniendo entendiendo lo que significa el señorío de Cristo sobre nosotros, podemos y debemos negarnos para no ser de tropiezo para un hermano más débil en la fe. Ahora, estos versículos que vamos a ver hoy día se refieren a la unidad en Cristo. Por eso se llama el título Unánimes. Creo que una de las gran problemáticas de la historia de la Iglesia desde el comienzo es los conflictos por división. Pablo se enfrentó a conflictos por
por los judíos que querían, los judaizantes, aquellos judíos cristianos que querían mantener una mezcla entre lo que es el judaísmo y la fe en Cristo, que querían imponer su visión legalista sobre los nuevos creyentes. Y fue una controversia, fue una situación difícil. Él contó con la ayuda de Pedro, a cual se le reveló por medio de un lienzo en el cual venían muchos animales y en el cual una voz del cielo le dijo que comiera de esos animales, y esos animales, habían animales que eran limpios e inmundos, y Pedro dijo, y en el estilo de Pedro, dijo que él nunca había comido un animal inmundo, y la voz le dijo que lo que Dios limpie no lo llame inmundo, y que por lo tanto podía comer sin problemas. Entonces siempre el conflicto de la división, y generalmente también trata de la interpretación de las escrituras. A lo largo de la historia también hemos visto que la iglesia está influida por el pensamiento imperante dentro de la sociedad o de la cultura en que se desarrolla. Nosotros podemos ver que en algún momento la iglesia también fue influida por los pensamientos de Platón y la filosofía griega. Después nosotros vimos durante el oscurantismo, a la Edad Media, que también influyó toda una mezcla como de paganismo europeo, y así lo vamos viendo en la Reforma, después en la Ilustración, incluso en el tiempo actual nosotros vemos esa influencia de lo que significa una forma cultural o filosófica que está de moda, y nosotros podemos ver claramente los estragos que eso ha hecho dentro del cristianismo. Por eso que es tan importante entender que somos y debemos ser muy claros con lo que es fundamental, con lo que es la esencia de la teología y la doctrina cristiana, pero que hay ámbitos que están relacionados, más bien dicho, con cosas en las cuales se desarrolla la iglesia, ya sea puede ser un lugar geográfico, un lugar como un lugar que es como de playas, es diferente a un lugar donde hace frío, si es una ciudad de corte universitaria. En algunos lugares de Inglaterra había universidades que eran cristianas en un comienzo, y también eso influía dentro del pensamiento de los creyentes, y no siempre para bien. Entonces tiene que ver con eso, con el contexto también, personas que son más conservadoras, menos conservadoras. Y nosotros tenemos como el ejemplo de nuestro fundador Chuck, que influyó en una cultura totalmente radical a lo que era en los años 60 con el hipismo, y con toda su forma totalmente diferente a la forma en que los jóvenes se habían desarrollado hasta esa época, y cómo Dios hizo una obra tremenda, muy cuestionada por algunos por algunas grupos de cristianos legalistas y con mucha tradición, muy cuestionada, pero en la cual nosotros vemos que Dios hizo una obra tremenda. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso, o sea, tenemos una libertad en Cristo, tenemos que entender que esa libertad debemos cuidarla y ejercerla, pero nunca en desmedro de la fe de un hermano que no tenga que sea más débil, ¿no?, en su relación con Cristo. Veamos entonces acá lo que vamos a ver. En los versículos 1 al 6, nosotros vamos a ver como un remate, por así decirlo, de lo que habló en el capítulo 14, y después Pablo va a hablar acerca de cómo el Evangelio no es solamente para los judíos, porque nunca fue solamente para los judíos, sino que es para todo aquel que en él quiera creer. Veamos qué dice, versículos 1 y 2 del capítulo 15, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjense qué interesante, que Pablo nos dice que ser débil en la fe es algo a lo que debemos apuntar. O sea, hay un error tremendo cuando muchas veces dentro del mundo cristiano el liderazgo está en grupos legalistas, porque eternizan la inmadurez y la niñez de los creyentes. Eso es algo estancado, no avanza. Y nosotros sabemos que lo natural es que el cristiano nazca de nuevo y después, siendo un niño espiritual, vaya desarrollándose y creciendo
a la medida de un varón perfecto, a la medida de Cristo, como enseñan las Escrituras. Eh, es muy interesante esto porque Pablo tuvo en un momento que enfrentar una iglesia muy, muy infantil, con mucha división, mucho conflicto, que era la iglesia de Corinto, y donde él les dice incluso que él no les puede hablar como a espirituales, sino que tiene que hablarles como a niños en Cristo, porque todavía están tomando leche y no quieren comer comida sólida. Hay un problema también, y que yo creo que está relacionado también con la forma de la cultura actual, es que muchos creyentes no quieren crecer, quieren mantenerse como niños, porque en el fondo un niño, ¿cómo actúa un niño? Un niño hace pataletas, hace rabietas, cree que sabe mucho de las cosas cuando le ponen algún tipo de regla o le tratan de enseñar. Entonces muchos creyentes mantienen esa posición porque la madurez también trae responsabilidad y trae también desafíos. Y ustedes saben que no siempre la gente en general no quiere eso, la gente quiere que se le dé todo en bandeja y en el fondo muchas veces hay cristianos que realmente no prefieren ser siempre como niños. O sea, y eso no es una excusa en todo caso porque Dios quiere que nosotros vamos creyendo y desarrollándonos en el Señor. Entonces Pablo deja claro eso. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y acá también hay otra cosa interesante. Nosotros muchas veces nos encontramos, recuerden que cuando Pablo enfoca la problemática de los débiles en la fe, él dice que una de las cosas que él ve es siempre que los débiles en la fe siempre están debatiendo, siempre hay discusiones. Y nosotros eso lo podemos ver en Facebook, en YouTube, y podemos ver siempre estas famosas discusiones entre cristianos por una doctrina, por la interpretación de una doctrina, por, por si se puede ir a la playa o qué tipo de traje de baño usar, y ese tipo de cosas en realidad son niñerías. O sea, claramente un creyente que está enfatizando su cristianismo en base a estas cosas es un creyente que no va a crecer. Algunos también lo enfocan a descubrir misterios y teorías conspirativas dentro del cristianismo con, con- con estos supuestos visionarios que descubren que las siete copas, que los dos cuernos, y muchas cosas que en realidad son entretenciones que a ellos les produce como una especie de engreimiento, pero que en realidad demuestra solamente su niñez espiritual. Ben Gussi decía que el legalista no se ve a sí mismo como débil en la fe, ¿no? Tiene se mira a sí mismo de una forma equívoca. Y eso pasa porque también el enemigo, el diablo, no quiere que nos desarrollemos como cristianos, quiere que nos estemos siempre enredando en ese tipo de cosas. Entonces, Pablo acá dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta es la forma en que nosotros los cristianos debiéramos eh, eh, relacionarnos. Debiéramos relacionarnos para que sea de mutua edificación y que además debiéramos aceptarnos con la diferencia que tenemos. Nosotros sabemos que hay un mundo, hay como un área del mundo del cristianismo que es como un lado el pentecostalismo con Arminio, por el otro lado están los reformados con Calvino, y que no todas las cosas que ellos plantearon están dentro de estos grupos, y hay muchas formas de cristianismo. O sea, lo fundamental debe mantenerse fundamental, pero lo otro hay una diversidad incluso en el estilo de música. Hay grupos cristianos que les gustan mucho los himnos, y no sé si ustedes han escuchado himnos y las letras son pero geniales. O sea, las letras de los himnos reflejan una vida espiritual. Y no siempre en las canciones actuales vemos eso. Yo escuchaba en una época que los coritos que se llamaba, y alguna vez eran dos o tres frases bastante simples. Ahora no estoy diciendo que esas personas no fueran espirituales, pero eso tiene que ver un poco con uno, donde uno se sienta más cómodo, pero tratar de imponer nuestra opinión, nuestra visión, lo que Dios nos habló a nosotros, y tratar de eso imponerlo a los demás para que todos piensen, actúen y vivan en su relación cristiana de la forma en que yo creo que es. Entonces eso es, sin duda, es una cosa de inmadurez. Por eso Pablo dice,
que, que no los agrademos a nosotros mismos, sino que busquemos ser edificados. Yo recuerdo que conocí no éramos tan amigos, pero conversé varias veces con un joven líder de una iglesia pentecostal muy tradicional. Era tan tradicional que no ocupaban instrumentos de música, solamente cantaban, nomás no había ni guitarra, ningún instrumento, ni siquiera una pandereta, creo que se llama lo que usan los pentecostales, no usaban nada de eso. Y fíjate que la vez que conversamos nos llevamos muy bien y nos aceptábamos con alguna diferencia que nunca fueron unas cosas fundamental, porque el punto que éramos cristianos. En realidad teníamos más cosas en común que cosas que nos dividían. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Aceptémonos, oremos los unos por los otros, alegrémonos cuando otro ministerio que a lo mejor no es como el nuestro, le va bien, porque al final nunca debe ser nuestra agenda personal, tiene que ser nuestra agenda, debe ser la agenda del Señor. Y todos debemos enfocarnos en que más personas conozcan al Señor y salgan de la oscuridad en que está este mundo, del engaño en que está creciendo y creciendo, para realmente poder ser salvo, porque al final esto se trata de ser salvo. O sea, nunca olvidar que el Evangelio se trata de ser salvo. O sea, Pablo fue a los gentiles para que ellos pudieran ser salvos también. Mira lo que dice el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ahí Pablo nos deja en forma muy clara de que si realmente nosotros en nuestra vida tenemos el señorío de Cristo, entonces, si Él, siendo Señor, se negó a sí mismo por hacer la voluntad del Padre, y nosotros somos seguidores de Cristo, entonces a nosotros no nos va a costar negarnos a nosotros mismos y no buscar siempre nuestro agrado, porque parece que muchas veces siempre buscamos como ser agradados en las situaciones, pero no fue lo que vimos en el Señor. Él siempre agradó primero al Padre, lo que significa que nosotros como cristianos agradamos primero al Padre, y cuando agradamos al Padre vamos a poder agradar también a nuestro prójimo. Y también lo que dice acá en el versículo 4 es algo tan importante, porque dice que las cosas que se escribieron son para que nosotros tengamos esperanza. O sea, es una cosa fundamental. El conocer las Escrituras nos da el total discernimiento para entender el presente y el futuro, y para leer la realidad que nos rodea. Si una persona realmente no está en Cristo, no es una persona que ha nacido de nuevo, no importa que sea una persona religiosa, no se va a dar cuenta de la realidad espiritual que hay en este mundo. Las personas que no son cristianas y que no tienen ninguna influencia del cristianismo viven en sus engaños, están confundidos, se mienten y se despedazan entre sí, luchando por sus propios deseos. Porque ninguna persona que tenga una filosofía alejada de la palabra de Dios, que incluso niegue la palabra de Dios, nunca va a buscar el bien de los demás, va a buscar solamente su propio bien. Pero ¿qué dice Pablo acá? Pablo dice que nosotros como cristianos, cuando agradamos al Padre, entonces también buscamos el bien de quienes nos rodean. Entonces es bien interesante como nosotros podemos ver que la palabra de Dios es sabia, es perfecta, es infalible, y que el Espíritu Santo nos da una perfecta visión de lo que significa la vida. La vida humana, el problema humano, porque el problema humano es el pecado, siempre va a ser el pecado hasta que sea erradicado totalmente del universo, y que si alguien está atrapado todavía en ese tipo de vida, es entonces una persona que de ninguna manera nosotros podemos pensar que pueda tener realmente paz en su vida y que realmente entienda el significado de la existencia humana, porque esta es una pregunta que se ha hecho siempre y se le ha dado infinidad de respuestas. Nosotros podemos ver todo tipo de respuestas, pero la respuesta es Cristo. O sea, la respuesta es Cristo, y eso hay que entenderlo. Nosotros como creyentes debemos tener muy claro que cualquier persona que no conoce al Señor necesita al Señor.
necesita al Señor para que su vida sea real y completa. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo acá? Pablo está diciendo que nosotros debiéramos ser todos de un mismo sentir. O sea, de un mismo sentir en Cristo Jesús como cristianos, como creyentes. ¿Se imaginen ustedes el poder que tendríamos para predicar el Evangelio y hablar del Señor si en realidad en vez de estar como cuestionándonos los unos a los otros, todos los cristianos nos dedicáramos realmente a tener una unidad nacida del Espíritu Santo y una aceptación los unos por los otros y realmente enfocáramos todas nuestras oraciones y nuestro deseo en decirle a la gente que hay esperanza, que hay una esperanza real, sólida. ¿Sabes qué te digo algo? La esperanza más real y más sólida es Cristo. La gente tiene su esperanza en un político, la gente tiene esperanza en una religión, la gente tiene esperanza en una filosofía, pero eso son esperanzas vanas. Eso nunca va a funcionar porque nunca ha funcionado. No funcionó antes y no va a funcionar ahora. Eso no va a traer paz. Las personas creen que e incluso hay personas que piensan que si ganan un poco más de sueldo o van a ser felices. Pero la felicidad, que es como una utopía en el fondo, esta búsqueda de la felicidad que nosotros vemos a lo largo de la historia, en el arte, en la música, en el desenfreno incluso, es una búsqueda que nunca se va a concretar por el mundo, ni por la forma en que está viviendo hoy en día la humanidad. Porque este es como una búsqueda de algo que solo se encuentra en Cristo. Y el término felicidad como que no casa tan bien, pero es como encontrar el lugar. Es como volver a reconciliar esta cosa perdida que es la relación con Dios, que no hace parte de la armonía de la relación que Dios siempre quiso con el hombre. E incluso con la creación de Dios, con la naturaleza, porque hasta incluso la naturaleza la vemos, como dice Romanos, que está gimiendo, porque nosotros vemos el estrago que hay en la naturaleza producto del hombre, porque todo esto está quebrado. Y la primera parte de la reconciliación es cuando nosotros como creyentes nos arrepentimos y vamos delante del Señor. Y después nosotros sabemos que incluso la naturaleza va a ser transformada también. Lo dice las Escrituras. Entonces, cuando acá está Pablo diciendo esto, que este Dios de paciencia y de consolación, o sea el Espíritu de Dios pone en nosotros ese sentimiento de paciencia en medio de todas las circunstancias que nos tocó vivir a esta generación, pero también de consolación, porque muchas veces las cosas se disparan de una forma que nosotros no teníamos pensado y que algunas veces nos asaltan en forma como impredecible, y cuando nos vemos en una situación nos sentimos tan tristes, pero Dios consuela también el corazón triste. O sea, eso es cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor, somos consolados y tenemos esta esperanza. Es una esperanza real, es una esperanza sólida. Por eso que nosotros debemos predicar a Cristo y no algo alrededor de Cristo. Nada alrededor de Cristo deberíamos predicar nosotros, solamente a Cristo. Ni siquiera nuestra iglesia o nuestra organización o que tengamos un muy buen programa de ayuda a los necesitados. Nada de eso es fundamental. O sea, no es malo hacer ese tipo de cosas, pero lo fundamental es el conocimiento del Señor. Mira lo que dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. A eso apunta. Unánimes en la fe. Mira, me gusta lo que dice Efesios capítulo 4 respecto a esto. Efesios capítulo 4, déjeme encontrar acá, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. Y esto es, Pablo está hablando a esta iglesia de Efeso. La carta de Efeso es una carta tremenda. Ojalá que puedan leer. Es realmente un compilado muy genial de Pablo, incluso también
después de hablar de la unidad del espíritu, habla de la unidad del matrimonio y de la guerra espiritual en que estamos nosotros y que hoy en el momento actual es un momento peak de la guerra espiritual. O sea, está en su ahí, es como una especie de Stalingrado en esta batalla tan terrible que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, que se dice que es la batalla más salvaje y más brutal que ha existido. Stalingrado parece que es la ciudad. No recuerdo exactamente, sí, que está Stalingrado, o sea, está en su máximo ahí, apogeo así, y totalmente así como todas las fuerzas del mal, tratando de llevar a un mundo que va detrás de él y también de destruir nuestra fe. Pero mira, la unidad es una fuerza con la cual nosotros también tenemos poder para vivir nuestra fe. Mira, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Mira lo que hace Pablo, él se identifica como preso en Cristo estando preso en Roma, lo cual significa que Pablo no veía su circunstancia como una cosa para apenarse y victimizarse, sino que él dice que él preso en el Señor y usa una actitud, pero de siervo, una cosa increíble. Por esto que el liderazgo por influencia es una cosa tan importante, porque es una cosa en la cual nosotros podemos ver el Espíritu de Dios obrando por medio de hombres y mujeres que sirven al Señor. Mira, dice que andéis como es digno que la vocación con que fuisteis llamados. Pablo usa la palabra os ruego. ¿Se dan cuenta? A él no impone. Él no obliga, dice, os ruego. ¿Sabes por qué dice esto? Porque esto es lo mejor para ustedes. Lo mejor para ustedes es que anden de acuerdo a la vocación con que fuiste llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? Somos llamados a ser cristianos. Y esto significa algo global, completo. O sea, un cristiano, uno no es cristiano cuando va a la iglesia y canta y saluda a los hermanos. Ahí es cristiano. Pero después vuelve a la casa y es a media cristiano. Y cuando va a su trabajo, ahí no es cristiano. Cuando va de vacaciones tampoco. El cristiano es una cosa de vida natural, de vida, de una vida en la cual todo está relacionado con tu cristianismo. A mí me hicieron una pregunta la otra vez, ¿cuál fue qué ejemplo yo le podía dar a una pareja que está teniendo recién hijos o que sus hijos están creciendo? ¿Qué consejo le podía dar? Yo le dije, sean cristianos. O sea, en todo aspecto. O sea, que los hijos vean que ustedes tienen una relación con el Señor. Y no estoy diciendo que sea malo que todas las noches oren juntos, porque eso es bueno, o que estudien las Escrituras, aunque generalmente esas cosas duran un tiempo. Eso no es malo, pero digo que en general, que haya este concepto de cristianismo en tu hogar, en tu vida, en tu relación, en tus decisiones. Es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, con la vocación con que fuiste llamado, ¿qué fuimos llamados? A ser seguidores del Señor. Mira lo que dice después, cuál es como la base de esto. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la base de esto? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Si nosotros en nuestro corazón tenemos ese sentimiento, cuando nos relacionamos con los demás creyentes, no vamos a ser los focos de controversia, de conflicto e incluso muchas veces de enojos. Y podría decir incluso alguna vez hasta parecía que algunos cristianos se odiaran, ¿no? Cuando teníamos este concepto claro en nosotros, no va a pasar eso. Y mira lo que dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué usa la palabra soportando? Porque la gente que llega a una iglesia somos diversas formas, algunas veces diversas formas de crianza. Por ejemplo, una persona que ha sido criada, como dicen algunos hermanos, dicen, yo fui criado bajo las bancas de la iglesia. Y una vez pregunté qué es lo que era eso, y decía que cuando en la iglesia cristiana, en alguna iglesia, cuando estaban enseñando la palabra, los niños andaban jugando debajo de las bancas. Pero hay otras personas que nunca han estado en una iglesia cristiana. Otros vienen del mundo católico, otros vienen algunos de padres separados, o sea, incluso geográficamente, socioculturalmente,
La iglesia debiera ser diversa y nos debiera unir Cristo. Y debiéramos soportarnos con nuestras diferencias. Porque hay diferencias, aparte, hay muchas cosas en que nosotros podemos pensar diferente. Es como, a qué equipo de fútbol te gusta? O sea, imagínate que alguien dijera, oye, los que vienen a esta iglesia nos tiene que gustar a todo este equipo de fútbol. Por eso Pablo dice eso. Porque Pablo deja en claro que la libertad cristiana permite que en cosas no fundamentales tengamos opiniones y visiones diferentes, eh, basados, basados claramente en que estamos hablando dentro del cristianismo, o dentro del mundo del cristianismo. O sea, no estamos hablando de alguien que piense y que viva de una manera totalmente diferente a lo que enseña la palabra. Mira, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, y eso significa, escuché hace años a Javier Ries, el hermano de Raúl Ries, decir esto, soportándoos, dice ahí, es soportando sin ser agredido. ¿Y cómo es esto? Soportarnos los unos a los otros sin ser agredidos, porque algunas veces hay personas que simplemente no hay como un feeling. Yo he escuchado personas que decían, me cayó mal de presencia. O sea, sin haber escuchado a la persona, sin conocerla, de presencia. Eso los pasa muchas veces a los hombres, a las mujeres jamás le va a pasar algo así. Las mujeres siempre son muy dadas a es una broma. Los hombres pasa también igual. Me cayó mal de presencia. Entonces, y el versículo 3, mira lo que dice acá. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta? Solícitos, o sea, significa nosotros queremos guardar eso. Somos solícitos, no somos gente no somos personas que creamos problemas, no somos personas que destruimos la reputación gratuitamente de otros. Nosotros, todo lo contrario, queremos que somos solícitos, que haya una paz y cuyo vínculo es, como dice ahí, y una unidad que nace del espíritu. La unidad nunca va a nacer de la carne, nunca nace de un programa para estar unidos. Ahora, chicos, vamos a hacer un encuentro para que nos unamos y vamos a hacer un partido de fútbol. ¿Han visto ustedes lo que significa un partido de fútbol? La pasión sale, ¿cierto? No, la unidad nace del Espíritu Santo. Cuando caminamos con Cristo, el Espíritu Santo en forma natural nos hace ser parte, somos parte de un pueblo. Entonces, es el deseo de Pablo que haya esta unidad. Y porque hace como como remate del capítulo anterior y como introducción a lo que viene, porque Pablo va a hablar de judíos y gentiles como un pueblo en Cristo. Judíos y gentiles como un pueblo en Cristo. Sin pasar por la diferencia de lo que significaba, sin arrasar sobre la diferencia de lo que significaba que la cultura judía era diferente de la cultura griega. Pero algunos judíos no entendían eso y querían eran cristianos que querían poner su cultura sobre los judíos, sobre los gentiles. Pablo se opuso tenazmente a eso, nunca lo permitió, o sea, no lo permitió nunca, porque Pablo entendió claramente que los gentiles tenían su propia forma cultural, sus costumbres y incluso formas de comer, porque el problema era por la forma de comer, en cosas que son que no tienen mayor relevancia, ¿entiendes? O sea, porque claramente un gentil que se convertía tenía que abandonar el ir a adorar ídolos y participar de todo su forma que tenían ellos de adorar a sus dioses, que eran horribles. Eso está, pero está implícito eso, que claramente una persona que se convierte a Cristo cambia su vida. Pero en cosas que son como así, como ambiguas. Yo recuerdo o no tan ambiguo, recuerdo que una vez escuché que a un hombre acusar que otro hermano veía los partidos de fútbol. Y no sé, bueno, si alguien no quiere ver partidos de fútbol y él quiere ser alguien tan apartado, está en su derecho, pero no puede imponer a otro algo que yo creo que no sé, no puedo pensar en que alguien sea tan gravoso para alguien que vea un partido de fútbol, ¿cierto? En su relación con Dios. Entonces,
el 7, vamos a ver cómo lo que Pablo como hace como esta ahora, él va a hablar acerca de lo que es esta unidad. Mira lo que dice: por tanto recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y esto está hablando de aceptarnos los unos a otros, con nuestras diferencias y con nuestras formas, que algunas veces que son diferentes. ¿Se han dado cuenta que alguna vez uno conoce gente con que todo se ve como así, como en un feeling, y con otros no? Y eso está bien, pues eso es parte de la libertad cristiana. No vamos a pretender todos ser los mejores amigos, pero podemos ser los mejores hermanos, ¿cierto? Después dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo, entendiendo claramente que el judaísmo tenía sus días contados, él se hizo siervo, se mostró como un siervo de la circuncisión para mostrar a los judíos la verdad de Jesucristo y la confirmación de las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta lo flexible que era Pablo? O sea, Pablo no tenía un problema con comer con gentiles y vivir como gentil, pero tampoco tenía problema en ir con los judíos, incluso hacer votos judíos y comer como judío. Así era Pablo. Es porque él era maduro en la fe. No estaba atrapado por un qué dirán o un concepto de legalismo que muchas veces se muestra como santidad superior y en realidad es debilidad superior. Y dice el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y ahí nos habla también de los gentiles y dice cómo iban a glorificar a Dios. Y él toma profecías del Salmo 18, en el cual se decía que los gentiles también iban a glorificar a Dios. Y Pablo es parte de eso, o sea, él es parte primordial. Él es el apóstol de los gentiles. Mira, qué interesante que cuando se escribió este salmo, yo te puedo asegurar que la mayoría de los judíos, incluso a lo mejor, no sé si será un salmo de David, a lo mejor el mismo David ni siquiera podía comprender todo esto bien. Porque para los judíos, muchos, al momento en que llegó Jesús, los judíos eran totalmente exclusivistas en el sentido de que Dios era un Dios solamente para ellos y que todos los gentiles habían sido creados para alimentar el fuego del infierno. Entonces no estaba en sus parámetros que un gentil pudiera servir a Dios. No estaba ni siquiera en sus parámetros que personas como Lucas, este médico griego, escribiera un evangelio. Porque todos los escritores del Antiguo Testamento son judíos. Y algunos, antes de ser judíos, como Job, ¿se dan cuenta? Pero que es parte de lo que significaba el padre de la fe, que es Abraham, y del pueblo judío, del cual iba a venir toda la revelación de Dios, la ley, los profetas y después el Señor. Y el versículo 10, Pablo así como que deja más claro esto cuando dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. O sea, Pablo tiene muy claro que Dios es un Dios de tantos judíos y gentiles. Y en el momento actual, ¿hay alguien, algún ser humano que tiene una cláusula para ser cristiano? Porque a lo mejor viven de una forma pecaminosa tan terrible, o porque está en una filosofía, o lo que sea. No, no hay ninguna cláusula. Todo aquel que se arrepienta de corazón y nazca de nuevo pasa a ser parte del pueblo cristiano. Porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos como una influencia moralista de que realmente Dios quiere salvar solamente a los que se ven más decentes o más místicos, pero que hay ciertos grupos de personas que Dios no los quiere salvar porque llegaron a un punto en que no pueden devolverse. Bueno, te voy a decir algo: todos nosotros, no importa su moral, que haya sido buena o mala desde el punto de vista humano, todos nosotros habíamos llegado a un punto en el cual
la única forma de relacionarnos con Dios era por medio del arrepentimiento. Y procedimos al arrepentimiento, porque estábamos muertos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Me gusta mucho eso porque Dios tiene parámetros diferentes a los que tenemos muchas veces los seres humanos, porque algunas veces también nos convertimos y empezamos a tener muchos prejuicios y nos empezamos a considerar mejores y olvidamos algunas cosas de nuestra vida. No es bueno eso, ¿eh? Porque debiéramos siempre recordar que Dios, si tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué no va a tener misericordia del más vil pecador que puede estar en este mundo, ¿cierto? Después dice, y otra vez dice Isaías, nuevamente, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y fíjate, ahora nuevamente él habla de Israel, y habla de Isaí, que se refiere al padre de David, el cual daría inicio a la descendencia humana de Jesús. Entonces hace como una mezcla judíos y gentiles, como Dios siempre los tuvo en cuenta, siempre los tuvo en cuenta. Nunca, en el plan de Dios, nunca dijo solamente van a ser los judíos. Él siempre ha querido redimir a la raza humana, porque recuerden que fuimos creados como raza humana. Adán y Eva no eran ni gentiles ni judíos, eran solamente humanos creados. No existen razas. Por así decirlo, usé la palabra raza, pero el género humano es género humano nomás. El hombre ha creado estas diferencias raciales y ese tipo de cosas, pero el ser humano es ser humano nomás. Y la única diferencia es el ser humano que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo. Esa es la única diferencia para Dios. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, tenemos esperanza sólida y tenemos que abundar en esta esperanza. Cuando nosotros estamos en la palabra, la Escritura dice que nuestra fe va creciendo por el escuchar la palabra de Dios. Cuando tenemos comunión, como estamos teniendo ahora, y ojalá que sea presencial en poco tiempo, y cantamos juntos, entonces esa esperanza crece y se desarrolla, y se mantiene firme en medio de las circunstancias difíciles. Por eso dice el versículo 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y Pablo usa este ejemplo de hablar acerca de los hermanos que están en Roma como hombres y mujeres que están llenos del Señor y llenos del conocimiento en el cual se pueden amonestar. Y cuando usa esta palabra es como también exhortar, animar e incluso amonestar en el sentido de decirle a alguien que uno ve que a lo mejor se está alejando del Señor o está como en esa línea tan delgada de la libertad, incluso de caminar en el libertinaje, de decirle, oye hermano, hermana, ten cuidado, Dios te ama, ese tipo de cosas, porque podemos tener esta unidad de la fe, de poder conversarnos sin agredirnos y sin hacerlo de una manera de hacer sentir al otro inferior y yo sentirme superior espiritualmente, que muchas veces pareciera que esto es una cosa que hay creyentes que quieren siempre verse como superior moralmente a otro. En algún momento podemos estar en un pico espiritual, en otro momento un medio espiritual y en algún momento podemos estar muy bajo espiritualmente. Los seres humanos somos así. Ojalá que siempre estuviéramos caminando con el Señor de la mejor forma, pero hay momentos difíciles, hay momentos de prueba y hay momentos de desánimo. Más os he escrito, dice el versículo 15, hermanos, en parte con atrevimiento. Mira lo educado y lo criterioso que es Pablo. Mira lo que dice, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Por la gracia que Dios me ha dado, o sea, dice, porque Dios dio esta gracia, me dio esta gracia para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo es muy valiente al escribir esto, por eso que tuvo tantos enemigos, porque él está honrando la fe de los gentiles de una forma en que para muchos judíos era totalmente inaceptable, porque eran gentiles.
E incluso, yo te estoy hablando de judíos que se habían hecho cristianos, pero que estaban todavía amparados como que ellos eran los superiores por el hecho de que eran judíos y que tenían todo el conocimiento de la ley y todo ese tipo de cosas. Pero Pablo está honrando la fe de los gentiles porque está viendo los frutos. ¿Y qué es lo que enseñó Jesucristo? Pues sus frutos los conoceréis. O sea, el fruto es el que hace da la evidencia del cristianismo. No un lenguaje muy religioso o una moral muy exaltada. Los frutos son la evidencia de un cristianismo vivo. Tengo, dice el versículo 17, pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo se gloria por lo que Dios ha hecho en él, no buscando su propia gloria, sino que siempre buscando la gloria de Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros es Pablo? Y el versículo 18, como que él lo deja más claro aún, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Las obras son un resultado de nuestra relación con Cristo. Las obras también son evidencia, cuando son nacidas de esta relación con Cristo, de un cristianismo real. Pero las obras en sí mismas no nos hacen cristianos, ni nos hacen mejores ni más santos. Las obras son un resultado de nuestra relación con el Señor. Y dice ahí que cuando él predicó al mundo gentil, cuando él fue, piensa que Pablo, toda esta región que empezó, y acaba de hablar de Ilírico, que es el actual Yugoslavia, por esos lugares. Todos estos territorios han ido cambiando, pero Yugoslavia, creo que se dividió Yugoslavia, pero por esos territorios. Todos esos territorios de Europa, aparte de Roma, eran considerados en el mundo antiguo como bárbaros, o sea, personas brutales, y Dios usó a Pablo en estos lugares, lo dice ahí en el versículo 19, con potencias de señales y prodigios, milagros, posiblemente sanidades, cosas que no están descritas en forma detallada, pero de tal manera que cuando Pablo predicó, hubo un poder expuesto delante de ellos para que creyeran. Y quizás fueron más fáciles esos milagros ahí que los griegos, porque los griegos eran totalmente racionales y filosóficamente se creían superiores. Ellos a sí mismos no se veían como bárbaros. Pero todos estos pueblos que está hablando acá, en este caso de este pueblo de esta región de Yugoslavia, eran considerados como bárbaros en el mundo antiguo. Todas estas tribus que habían y que eran bárbaros y eran brutales en realidad. Pero fíjate que lo que dice ahí, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, los lugares más difíciles, Pablo llegó en el poder de Dios, con evidencia de señales milagrosas para que ellos creyeran. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Chuck, en uno de sus libros, dice que una de las cosas que él se dio cuenta de que Dios lo había llamado a pescar fuera del lugar donde pescaba la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica de la época de Chuck, o cristiana, pescaba en un mundo parecido, ¿no? Pero no tenían en cuenta toda esta revolución de los hippies, porque los hippies eran revolución de sexo libre, droga y todo eso. Entonces muchos consideraban esa generación como perdida, y Dios envió a mucha de esa generación para que conocieran el Evangelio por medio de la enseñanza y predicación de Chuck. Entonces lo que está diciendo, siempre también debiéramos buscar pescar donde no se pesca, en áreas que a lo mejor la iglesia tiene incluso considerada perdida. Esto es obra también del Espíritu Santo, y cuando no es una cosa de hacer las nuestras fuerzas, es porque Dios
envió a Pablo a eso y debiéramos orar para que Dios nos dé esa sabiduría también para tratar a lo mejor fuera de los parámetros que nosotros conocemos en los cuales la iglesia cristiana está como tratando de pescar y hacer nuevos creyentes. Versículo 21 dice, sino como está escrito, aquellos a que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y estos bárbaros eran bárbaros, eran personas brutales, con costumbres terribles, pero fíjate que creyeron al Evangelio. Costó menos de lo que se pensaba, que con el mundo tan sofisticado y tan culto de la época, quizás, pues nosotros sabemos que el orgullo humano es un gran impedimento para el conocimiento del Señor. El último versículo que les quiero leer es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios sigue amando este mundo. Tal como está, lo sigue amando. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje del Evangelio. Todo aquel que en Él crea va a ser salvo. Y aquel que no quiera creer, nunca verá a Dios. Tremendo. Dios todavía está esperando, su paciencia sigue ahí esperando, hasta el momento en que en algún momento el Señor diga, se acabó, me llevo a la iglesia y viene el juicio. Sobre esta generación rebelde, como lo fueron también generaciones como la de Noé, rebeldes, engreídas y orgullosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Que tengan una buena tarde.